Emmy Noether fue una matemática de principios del siglo XX. En 1915 fue invitada por Hilbert y Klein, que necesitaban de su experiencia en la teoría de invariantes, más que nada para acabar de comprender algunos aspectos de la energía y la relatividad general. Parecía que la energía no se conservaba. Noether, sin embargo, desmontó esta paradoja y creó una herramienta fundamental para la física teórica, con su primer teorema de Noether, que demostró en 1915, pero que no publicó hasta 1918. Noether resolvió el problema no solo para la relatividad general, sino que determinó las cantidades conservadas para cualquier sistema de leyes físicas que posea algún tipo de simetría continua. Tras recibir su trabajo, Einstein escribió a Hilbert estas palabras: «Ayer recibí de la señorita Noether un artículo muy interesante sobre los invariantes. Me ha impresionado que este tipo de cosas puedan ser comprendidas de un modo tan general. La vieja guardia de Göttingen debería tomar algunas lecciones de la señorita Noether. Parece que sabe lo que hace». Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Ya veis que tenía que hacer un pequeño homenaje a Emmy Noether porque es una heroína de los físicos y de las físicas. Muchas generaciones después de su descubrimiento, o su teorema si queréis verlo así, han usado reiteradamente sus resultados. Y además el teorema de Noether es de una profundidad y una importancia capital en la física moderna. La cuestión es que voy a explicar el teorema de Noether tal como me hubiera gustado que me lo explicaran a mí. Para ello seguramente dedicaré unos cuantos capítulos para ir revisando cada uno de los puntos. El teorema de Noether tiene muchas esquinas y muchas maneras de verlo, y entonces vamos a hacerlo con profundidad porque básicamente va a servir de base para el curso de teoría cuántica de campos y también para la relatividad general. Así que es una pieza importante que tenemos que analizar bien. En este capítulo dedicado al teorema de Noether vamos a explorar un pequeño ejemplo que nos va a servir de motivación para entender la potencia del teorema de Noether. Muy bien, pues sin más dilación, empezamos. Vamos allá, vamos a hacer un ejemplo que va a servir de motivación. Vamos a imaginar que estamos en una dimensión, aquí está el 0, y ponemos una partícula de masa m en algún punto, y vamos a imaginar que siente una fuerza que es igual a 2 veces una cierta constante a dividido entre x a la 3. Esta constante en principio podría tener cualquier signo, pero vamos a restringirnos a que sea positiva. Entonces lo que vemos es que si la x, es decir, la posición de la partícula, es positiva, significa que la fuerza será positiva y entonces sentirá una fuerza hacia la derecha, que la alejará del 0. Mientras que si la partícula estuviera aquí, entonces la x sería negativa, elevado a 3 sería negativo, y como la a es positivo, sentiría una fuerza negativa, o sea, una fuerza que le haría tirar hacia la izquierda. Así que podemos llamar a esto un problema de repulsión, si queréis. Básicamente esta pelota no es bien recibida en el origen de coordenadas y hay algo, una fuerza o algo, que está intentando empujarla y alejarla del origen. Esto es un pequeño ejemplo que nos va a servir primero para construir un lagrangiano y segundo para intentar encontrar alguna cantidad conservada y, lo que es más importante, mirar a ver si hay algún tipo de simetría que nos va a llevar a otra cantidad conservada. Y entonces lo maravilloso es que con estas dos cantidades conservadas podremos obtener la solución del problema sin necesidad de resolver ninguna ecuación diferencial. Y de esta manera estaremos aplicando el teorema de Noether sin saberlo, ¿vale? Pero nos va a servir de motivación. Perfecto, vamos con el punto 1, que es encontrar el lagrangiano. Y el lagrangiano básicamente pues consta de la energía cinética, m medios de la velocidad al cuadrado, menos la energía potencial. Y sabemos que la energía potencial, por definición, es menos la integral de la fuerza con respecto de x. Así que
sacamos el 2a fuera de la integral y ponemos x a la menos 3 y entonces esta integral pues va a dar x menos 2 entre menos 2, o sea, a entre x al cuadrado, más una cierta constante, pero que vamos a hacer 0. Eso significa que si hacemos 0 esta constante, estamos dando por hecho que cuando x tiende a infinito, vemos que aquí vamos a tener a entre infinito al cuadrado más esa constante. Un número finito entre un número infinito tiende a 0, por tanto nos daría 0 más la constante. Si ponemos que el potencial sea 0 en el infinito, entonces implica que esta constante tiene que ser 0, ¿vale? Esto es básicamente lo que significa poner 0 esta constante, que ponemos el origen de potencial en el infinito, o sea, que sea 0 cuando x es infinito. Así que entonces ya sustituimos nuestra energía potencial por lo que acabamos de obtener, que es a dividido entre x al cuadrado. Muy bien. Vamos ahora con el segundo punto. Este no es muy difícil, porque fijaos que como L no depende del tiempo, eso significa que h va a ser una constante, el hamiltoniano. Por tanto, esto es pan comido. Por otro lado, la energía cinética, que es mx punto al cuadrado partido 2, es una función homogénea de grado 2 y además el potencial solo depende de la posición. Por tanto, estas dos cosas nos dicen que h no solo es constante, sino que es igual a la energía. Y como sabemos que la energía es la energía cinética más la energía potencial, directamente podemos escribir que la energía pues va a ser la energía cinética más la energía potencial. Y esto va a ser una constante. Hasta aquí más o menos es todo lo que ya sabemos, ¿no? Y ahora viene lo nuevo, que es el concepto de simetría y cómo esto nos va a llevar a otra cantidad conservada. Recordemos lo que era la acción. La acción consiste en introducir una curva o una trayectoria y calcular la integral entre dos tiempos, t1 y t2, del lagrangiano, que depende de la propia curva, de la derivada y posiblemente del tiempo. En nuestro caso, fijaos que nuestro lagrangiano no depende del tiempo, por lo tanto eliminamos esta posibilidad en este caso en concreto. Concretamente tendríamos m medios x punto al cuadrado menos a entre x al cuadrado entre t1 y t2. Si las trayectorias de las partículas las representamos en el eje t y eje x, interpretamos como la posición de esta partícula, por ejemplo 3, cuando el tiempo es, por ejemplo, 2. Y si esta partícula se mueve hasta llegar aquí, pues a lo mejor han pasado unos 2 segundos más y entonces ya nos encontramos en el tiempo 4 y a lo mejor esto pues es 4, la posición. Es decir, que la trayectoria de la partícula la podemos representar en este plano y son como curvas, por así decirlo, ¿no? Si esta curva que acabo de representar fuera la que realmente hace la partícula, entonces sabemos que la acción justo para esa curva será la más pequeña posible. Esto es el principio de Hamilton. Escoge todas las curvas que quieras, aquella que minimiza la acción es la curva real de tal como se va a mover y cualquier otra no. Vale, en este momento, ahora mismo, no estamos interesados en saber cuál es la curva real. O sea, no es que no estemos interesados en general, sino en este ejemplo que estoy haciendo. Nosotros estamos interesados en otra cosa, que es el tema de la simetría. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es inventarnos una curva que no tiene nada que ver con la real, una curva sencillita, por ejemplo, me la invento, y una sencilla pues podría ser, por ejemplo, pues x igual a t. Esto no tiene ninguna posibilidad de que sea la curva real, porque esto quiere decir que la velocidad sería 1 metro por segundo, por ejemplo, y significa que la partícula se estaría moviendo hacia la derecha a velocidad constante. Y nosotros sabemos que esto es imposible porque en todo punto de la x siente una cierta fuerza que no es cero y por tanto siente una aceleración y por tanto la velocidad no puede ser constante bajo ningún concepto. Por lo tanto,
esta curva no puede ser real. O sea, esto es un fake, esto no puede ser real. Pero insisto que ahora no me preocupa si es real o no, me preocupa otra cosa. Ya veréis. Entonces, si calculamos la velocidad, nos va a dar 1. Y entonces siempre podríamos sustituir tanto la x como la x punto en la acción y ver qué número da, ¿no? Entonces, para eso, permitidme que haga momentáneamente la masa igual a 1, la constante esta igual a 1, y ponga, por ejemplo, pues yo que sé, el tiempo 1 igual a 2, me lo estoy inventando, y el tiempo 2 igual a 4. ¿Vale? Vamos a fijar estas condiciones simplemente para hacer cálculos numéricos sencillitos, porque quiero mostraros una cosa interesante. Así que con estos datos en concreto, la acción pues va a ser la integral entre 2 y 4 de 1/2 de x punto al cuadrado menos 1 partido x al cuadrado. Entonces, la acción para esa curva rara, fake, digamos, va a ser 2, 4, 1/2, 1, que es lo que hemos obtenido aquí, al cuadrado, menos 1 partido x al cuadrado, que es t al cuadrado, ¿vale? Porque x es t. Entonces, si hacemos esta integral, esto va a dar 1/2 de t, y esta integral va a dar t a la menos 2, eso significa que va a dar 1 partido t. Y si ahora sustituimos entre 2 y 4, pues esto nos va a dar 4 menos 2 entre 2, más 1/4 menos 1/2, esto es igual a 1, más 2 menos 4 entre 8, 1 menos 1/4, o sea, 3/4. Perfecto. Así que la acción para esta curva son 3/4. Perfecto. Y en concreto esta curva sería, déjame poner aquí x igual a t, y que la acción da 3/4. Perfecto. Vamos ahora a inventarnos otra curva. Enseguida veréis por qué estoy haciendo todo esto y lo curiosísimo y potente que va a ser lo que voy a decir. Tened paciencia. Me invento otra curva, la voy a poner azul. Esta nueva curva sea 2 veces la anterior, pero además voy a inventarme otro tiempo, que le llamo tau, por llamarle de alguna otra manera, que sea 4 veces el tiempo original. Entonces, si sustituimos la x por lo que es t, esto nos queda 2t, y esto pues 4t. Muy bien. Vamos ahora a representar esta curva, no aquí en el plano original, sino en otro plano donde vamos a poner nuestro tiempo extraño, que es 4 veces el tiempo normal, digámoslo así, y luego la posición y. Si sustituimos, por ejemplo, el tiempo 2, más que nada para que estemos en la misma situación, el tiempo 2, si lo sustituimos aquí, pues nos va a dar igual a 2 por 2 son 4, y luego 2 por 4, 8. Tau igual a 8. Vamos a representarlo aquí. Tendremos, por ejemplo, 8 aquí y tendremos 4 aquí, más o menos. Y ahora vamos a sustituir el otro tiempo, que sería 4, y 4 por 2 son 8, y aquí tendríamos 16. Perfecto. Así que vamos a poner 16 aquí y la i 8. Así que la trayectoria de esta partícula sería esta. Muy bien, vamos ahora a calcular la acción, que le pondré azul, en este nuevo mundo, digamos, ¿no? Y tau. Bueno, pues la acción en este mundo pues va a ser desde el tiempo 8 hasta el 16, que es justamente lo que pone aquí, y la velocidad que tiene, bueno, en este caso se puede calcular fácilmente porque la velocidad es la posición que ha aumentado, o sea, 8 menos 4 es 4, entre el tiempo que ha pasado, que son 8 segundos, 16 menos 8. Por tanto, 4 entre 8 es lo mismo que 1/2. Por lo tanto, la velocidad aquí será 1/2. Recordad que el 1/2 es la masa entre 2, Lo que pasa es que hemos hecho la masa igual a 1. Y luego tenemos que poner aquí lo que sería la i al cuadrado, pero claro, cuidado porque estamos trabajando en el tiempo este raro, ¿no? Entonces la i
no podemos decir que la i sea 2t, porque este t no tiene sentido en este nuevo lenguaje o en este nuevo mundo, no existe, ¿no? Pero como sabemos que tau es igual a 4t, si despejamos t, pues nos sale que t es tau entre 4, o sea, tau entre 2. Así que ahora ya podemos sustituir esta i por tau entre 2. Y ahora calculamos rápidamente esto. Esto será un cuarto, o sea, esto es un octavo t. Y aquí tendremos este 2 al cuadrado es 4, que pasa arriba multiplicando. Y aquí nos queda tau al cuadrado. Por tanto, la integral esta será, el 4 se queda exactamente igual. Y la integral de menos 1 entre tau al cuadrado es más 1 partido tau, que por cierto, aquí tengo que poner tau, ¿eh? Y ahora todo esto entre 8 y 16. Así que será 16 menos 8 entre 8 más 4, 1 partido 16 menos 1 partido 8. Esto será 1 más un cuarto, que es, estoy entrando al 4, menos un medio. Y esto es 2 menos 4, o sea, es menos un cuarto y da 3 cuartos. O sea, da el mismo número que aquí. Entonces, fijaos lo que ha pasado aquí. Nosotros hemos hecho una transformación. Hemos pasado de las variables antiguas x y t a unas variables nuevas i y tau, de manera que cuando calculamos la acción de esa curva transformada, la acción nos da la misma. ¿Es esto una simetría? No. Pero es una sospecha de que hay una simetría detrás. Claro, para saber si esto es una simetría o no, hay que preguntarse si es que casualmente poniendo un 2 aquí y un 4 aquí funciona, o si existe una familia de transformaciones de esta forma que conserven, digamos, la acción. Es decir, que la acción permanezca, el número, porque la acción, recordad que es un número, permanezca igual. Si existe esa familia continua de transformaciones que dependan de un cierto parámetro o varios parámetros, de manera que la acción permanezca igual, entonces sí que podemos hablar de una simetría. Vamos a explorar un poco más en esto para intentar descubrir esa simetría oculta, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle alguna vuelta a ver qué ha pasado aquí. Entonces, la mejor manera es imaginarnos que la transformación nuestra pues será i de t por un cierto número, una cierta constante, igual que hemos escogido aquí 2, pues una cierta constante, la que sea, ¿no? Multiplicado por x de t. Y ahora, tau, claro, aquí parece que es el doble, pero podría ser el cuadrado, ¿no? O sea que 4 es 2 al cuadrado, pero también podría ser 2 por 2. O sea que aquí no sabemos si poner 2 lambda o poner lambda al cuadrado, ¿no? Entonces dejémoslo de momento como una cierta función de lambda que no sabemos qué es. Y vamos a obligar a la acción a que con esta transformación que acabo de decir ahora mismo mantenga ese invariante, que significa básicamente que si la calculamos con las variables x y t, pues da un número, y si la calculamos con la i y con la tau, da el mismo número. Eso es nuestra guía. Entonces, vamos a ver. Si i de t es igual a una constante por x de t, ¿cuánto vale la derivada de i con respecto de tau? Que es una de las cosas que tenemos que sustituir, ¿no? Porque aquí hay una velocidad, pero la velocidad en el mundo transformado pues es la i transformada y el tiempo transformado, ¿no? Bueno, vamos a utilizar la regla de la cadena y vamos a empezar por algo que conocemos bien, que es la derivada de x con respecto de t, o bien que estamos empezando por algo conocido, ¿no? Pero la derivada de x con respecto de t, nosotros podemos poner perfectamente dt de tau. De esta manera ya tenemos el tau por aquí, o sea que bien. Y ahora nos falta la i. Bueno, pues ponemos la derivada de i con respecto de x. Fijaos que la regla de la cadena es tal
cuando estamos hablando de funciones de varias variables, hay que poner un montón de diferenciales de manera que, entre comillas, pues una se tache con esta se tache con esta y que nos quede de y entre de tau, que es justamente lo que tenemos al principio. Esto es una manera un poco mnemotécnica de decirlo, pero básicamente es la regla de la cadena. Así que veamos, ¿cuánto vale la derivada de y con respecto de x? Bueno, si miramos aquí, como lambda es una constante, pues significa que la derivada de y con respecto de x pues es directamente lambda. Por tanto, esto es lambda. ¿Qué es esto? Bueno, teniendo en cuenta que tau es igual a f lambda t, bueno, la derivada de t con respecto de tau no la sabemos, pero la derivada de tau con respecto de t sí que lo sabemos, es simplemente esta función, ¿no? Y entonces nosotros podemos perfectamente pasar dividiendo esta función y luego el dt lo pasamos al otro lado multiplicando y el de tau lo pasamos dividiendo. Este tipo de juegos se puede hacer en una dimensión sin ningún problema, así que esto es 1 partido f de lambda. Y esto es simplemente nuestra velocidad. Por tanto, sacamos la conclusión de que esto es lambda entre f de lambda y x punto. Muy bien, ya tenemos nuestro resultado, por tanto lo apunto por aquí. Así que nos vamos a la acción y vamos a sustituir t1, t2, m medios. Y ahora, en vez de x punto, vamos a despejar de aquí x punto, que será igual a f de lambda entre lambda, derivada de y con respecto de tau. Así que vamos a introducir en vez de x punto todo esto, pero elevado al cuadrado. Por tanto, f de lambda entre lambda, derivada de y con respecto de tau, al cuadrado. Perfecto. Y ahora vamos aquí y vamos a cambiar en vez de x, despejamos de aquí la x y nos queda y entre lambda. Por lo tanto, aquí nos va a quedar un y al cuadrado entre lambda al cuadrado que pasa arriba multiplicando. Y todo esto multiplicado por diferencial de t. Si seguimos simplificando un poco, nos queda f al cuadrado entre lambda al cuadrado multiplicado por m medios, la derivada de y con respecto de tau al cuadrado, menos lambda al cuadrado a y al cuadrado. Pero tenemos que tener en cuenta que esta integral la tenemos que expresar en función del nuevo tiempo raro, por así decirlo, ¿no? Así que tenemos que cambiar diferencial de t por lo que sea coherente. Así que si miramos aquí, vemos que diferencial de tau tiene que ser igual a esta constante, porque recordemos que lambda es una constante, por diferencial de t. Por lo tanto, diferencial de t tiene que ser de tau entre la función. Por lo tanto, ponemos diferencial de tau dividido entre la función. Así que seguimos y ahora estos tiempos ya serán otros. Pues tau 1, tau 2, porque estamos cambiando de variable y esos tiempos están relacionados con esta fórmula, ¿vale? Y tendremos, fijaos, f al cuadrado entre lambda al cuadrado multiplicado, dividido entre f. O sea que tendremos f partido lambda al cuadrado, m medios de i de tau al cuadrado menos lambda al cuadrado partido f a entre i al cuadrado y todo esto multiplicado por d tau. Perfecto, y ahora viene ya el punto importante. Muy bien. Vale, ahora imaginad que viene un estudiante y se encuentra con esto y no sabe nada de todo lo que hemos hablado, no sabe absolutamente nada. El estudiante podría decir, oye, ¿puedo en vez de escribir y escribir x y en vez de escribir tau escribir t, que me gusta más? Es decir, un cambio de nombre simplemente, no un cambio de variables ni nada, un cambio de nombres. Nosotros le podemos decir que perfectamente, claro, sí que puede. Entonces, si hiciéramos eso, aquí nos quedaría t, t, y de hecho aquí también. Es un simple y llano cambio de nombre. No
de variable. Y luego, siguiendo sus deseos, que la y la escribamos como la x. Simplemente no le gustan las cosas raras y le gusta ser, digamos, conservador en este aspecto. Incluso podemos hacer que quede claro que esto, que antes había una i de tau, pues ahora ya una x de t porque le hemos cambiado de nombre. Ahora ya podemos comparar con esto y decir, oye, ¿qué tiene que pasar para que estas dos acciones sean idénticas? Bueno, pues muy fácil, no queda más remedio que f sea igual a lambda cuadrado, que es la única manera de que esto de 1 y que esto también de 1 simultáneamente. Así que ya tenemos nuestro factor f. O sea, que acabamos de descubrir una simetría. Y además no es una simetría cualquiera, sino es una simetría continua. Ahora os digo lo que significa continua. Fijaos que lo que sospechábamos antes, si era el doble o el cuadrado, pues ha resultado ser el cuadrado. Vale, lo de la simetría continua significa, a efectos prácticos, que para pasar de unas coordenadas a otras, lo hacemos a partir de un parámetro lambda que puede tomar cualquier valor real. Bueno, excepto el 0, porque 0 por lo que sea sería 0 y entonces esto no valdría. Entonces, esto es maravilloso, porque lo que veremos más adelante es que una simetría continua nos va a dar irremediablemente una nueva cantidad conservada, como vais a ver enseguida. ¿Vale? Y entonces, todo este trabajo que hemos hecho era para descubrir si esta acción tenía algún tipo de simetría, o sea, alguna transformación continua que dejará invariante la acción. Y efectivamente lo acabamos de descubrir. Que por cierto, para los amantes de los nombres, tenéis que pensar que esto es un caso concreto o un caso particular de una simetría conforme. Es un nombre. Bueno, no solo es un nombre, sino que además es una simetría muy importante, pero bueno. Y a efectos prácticos, una simetría conforme es algo así como decir que nuestras leyes son invariantes de escala. ¿Vale? Pero de momento no entro en detalle en eso, porque ahora vamos para lo que vamos, que es mostrar cómo a partir de esta simetría se puede encontrar una nueva cantidad conservada. Volviendo a nuestros ejes, tiempo y posición, ahora nosotros podríamos partir de un punto cualquiera, un t concreto y una posición concreta, y podemos imaginar una especie de, entre comillas, movimiento, pero no dado por las ecuaciones de movimiento, sino dado por la simetría. Me explico. Podemos imaginarnos que dado una cierta posición x y un cierto tiempo, lo que hacemos es multiplicar por lambda esa posición y multiplicar por lambda al cuadrado ese tiempo. Vamos ahora a ver qué tipo de trayectoria seguiría este movimiento, que insisto que no es movimiento, sino que es una simetría, simplemente una manera de ver hacia dónde nos lleva el hecho de que lambda sea 1, 2, 3, 4, por qué camino nos lleva, ¿no? del espacio xt, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, si este fuera el punto 1, 2, que en el tiempo 1 la partícula está en la posición 2, pues entonces, si esto lo consideramos como las dos coordenadas de un punto, por así decirlo, ¿no? Lambda cuadrado t y lambda x, he puesto esta primero porque es el eje horizontal, ¿eh? Vale, pues en nuestro caso, si estamos con el punto 1, 2, ¿no? Pues esto sería simplemente, pues la t es 1, por sea lambda cuadrado, y la x es 2, por tanto 2 lambda. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria tiene esto? Si esto fueran como una especie de dos puntos del plano de toda la vida de bachillerato, pues tendríamos que x es igual a lambda cuadrado y que y es igual a 2 lambda. Por tanto, si ahora despejamos de aquí, serían 2 por raíz de x. Así que este sería el tipo de trayectoria que seguiría este, entre comillas, movimiento de simetría. Pues si queremos verlo al revés, sería x igual a y mayúscula entre 2, que esto es una parábola, pero como está despejado el eje horizontal es una parábola al revés. O sea que el movimiento de simetría pues sería algo así.
y nos llevaría a otro punto. En este punto lambda vale 1 y en este otro punto lambda vale lo que sea. ¿Vale? Por tanto, esto sería el movimiento por el cual nos lleva a la simetría. Vale, entonces nosotros podríamos preguntarnos que si aquí L vale lo que sea, la pregunta es ¿cuánto valdrá L aquí? Y si es una simetría, no debería ser lo mismo, si no... Antes de seguir, voy a hacer un pequeño cambio que va a ser lo mejor, porque fijaos que en todo momento estoy diciendo que el punto inicial corresponde con lambda igual a 1, y esto es muy raro. Lo que nos gustaría es que el parámetro fuera 0 cuando estamos en el punto y que fuera algo cuando estamos en otro punto. Entonces tendríamos que cambiar esto por una cierta función, la que sea, de otro parámetro, de forma que cuando el parámetro ese sea 0, pues que la lambda sea igual a 1, ¿no? Una de las posibilidades más guay es poner, por ejemplo, que lambda sea e elevado a epsilon, entre otras cosas porque si tenemos que derivar o hacer cosas, la derivada de una exponencial es muy fácil y cumple perfectamente con esto, que si epsilon es 0, lambda es e elevado a 0, que es 1. Es simplemente reexpresar esto de esa manera por comodidad, simplemente, ¿eh? Así que en vez de lambda podemos poner e elevado a epsilon y aquí e elevado a epsilon al cuadrado, que es lo mismo que e elevado a 2 epsilon. De manera que ahora, con esta nueva parametrización, que no cambia absolutamente nada, solo cambia el hecho de que ahora en el punto original epsilon vale 0 y en el punto final pues epsilon vale lo que sea. Y respetando los nombres que hemos puesto antes, podemos decir que esto va a ser... Muy bien, vamos a considerar ahora que este movimiento, entre comillas, se hace en un trocito muy pequeño. O sea, que llegamos solo hasta un trozo infinitesimal. Esto debería ser más pequeño, pero no lo hago más pequeño porque si no, no se vería. Entonces vamos a hacer que esta epsilon de aquí sea muy pequeña, o sea, que este número epsilon es tan pequeño que epsilon al cuadrado es prácticamente 0 o infinitesimal. Entonces ahora, para ver la diferencia de estos señores, en vez de poner incremento, vamos a poner como variación de L para que quede claro que es un incremento muy pequeñito. Entonces, en ese contexto, la I será aproximadamente 1 más epsilon por x y tau será aproximadamente 1 más 2 epsilon del tiempo. Esto es así porque ya sabéis que los polinomios de Taylor, en la exponencial de una función, siempre se puede poner como 1 más x al cuadrado partido 2 y hasta el infinito. Y si entonces consideramos que x al cuadrado es prácticamente 0, entonces x a la 3 es con más razón tendiente a 0 y entonces siempre podemos aproximar la exponencial cuando x es pequeñito a 1 más lo que haya aquí, ¿vale? Por eso, como aquí hay epsilon, pongo epsilon y como aquí hay 2 epsilon, pues pongo 2 epsilon. O si queréis es un polinomio de grado 1 que aproxima, digamos, la exponencial. Pero tenemos que tener en cuenta que x depende del tiempo. Entonces, para poner las cosas bien, fijaos que aquí la i depende de epsilon y del tiempo, pero nos gustaría que dependiera de tau, porque en el nuevo mundo la i se relaciona con tau, no con t. Entonces, i en realidad tendríamos que contemplarlo como lo que es 1 más epsilon, pero la función x, t, depende de esta manera. Por lo tanto, si despejamos t de aquí, nos da tau dividido entre 1 más 2 epsilon. Por tanto, deberíamos ponerlo aquí, tau 1 más 2 epsilon. Y ahora sí que podemos considerar, bueno, lo estamos considerando todo el rato, que epsilon al cuadrado es 0, por lo tanto vamos a aproximar a primer orden toda esta expresión, a primer orden de epsilon, quiero decir. Entonces, básicamente, la formulita, si considero i como una función de epsilon, la fórmula del polinomio de Taylor nos dice que aproximadamente será i de 0 más la derivada evaluada en 0 y por epsilon. Así que vamos a calcular primero la derivada y luego ya la evaluamos en epsilon igual a 0. La derivada
ahora estoy mirando aquí, será la derivada del primero, o sea 1, por este señor tal cual, más el primer señor tal cual, por la derivada con respecto de epsilon de esto. Pero pensémoslo esto como si fuera una función en donde dentro hay otra función, digamos, ¿no? La regla de cadena de esta, o sea, el derivar esto, lo que nos dice es que primero derivemos la función normal y corriente y sustituyamos por g de epsilon multiplicado por la derivada de g. Esto es la regla de la cadena. Muy bien. Cuando derivamos esta función, tenemos que derivarla con respecto de la variable natural que tiene. Y recordemos que la variable natural de la x es el tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos que poner la derivada con respecto del tiempo. Pero eso sí, evaluado donde nos está diciendo. Esto sería la primera parte. Y luego tenemos que derivar lo que hay dentro, o sea, esto de aquí dentro. O sea, esto de aquí dentro. Y la derivada de eso, pues aparte del tau, que es una constante que está multiplicando, eso va a quedar pues menos 1 partido 1 más 2 epsilon al cuadrado. Por la derivada de esto, que es 2. Por tanto, ahora vamos a evaluar esto en epsilon igual a 0 y nos va a dar. Cuando pongamos aquí un 0 y tengamos en cuenta que epsilon es 0, nos queda que tau es lo mismo que t y que aquí abajo da 1, por tanto x de t. Cuando pongamos aquí 0, nos va a quedar un 1 y por la misma razón de antes esto nos va a quedar t, o sea x punto de t. Voy a poner este menos aquí y ahora vamos con esto. Pero tau es lo mismo que t cuando epsilon es 0 y aquí nos va a salir un 0, o sea que 1 al cuadrado es 1 y aquí este 2. Perfecto. Entonces ya lo tenemos. Vamos a sustituir y' de 0, que nos va a dar pues todo esto de aquí, que será x de t menos 2x punto de t por el tiempo. Todo esto multiplicando a epsilon. Y nos falta esto de aquí, pero esto es muy fácil, porque y de 0, si vamos a esta expresión, vemos que es 1 más 0, x de t, o sea, x de t. Por tanto, sustituyo y0 por x de t. Así que tenemos que la y aproximadamente será la x más x menos 2x punto t epsilon. Esto es lo que se desprende de aquí. Perfecto. Y esto es lo que se llama una transformación infinitesimal, que es básicamente movernos de un punto a otro, pero teniendo en cuenta que nos movemos muy poquito, infinitesimalmente. Vale, pues entonces ya estamos en disposición de calcular cuál va a ser la variación de la acción siguiendo este movimiento de simetría. Teniendo en cuenta que la acción solo depende de x y de x punto, pues entonces podemos decir que la variación de esto será aproximadamente la derivada de L con respecto de x por la variación de x más la variación de L con respecto de x punto por la variación de x punto. Y esto en concreto va a ser variación de L igual a la derivada de L con respecto de x, lo tenemos aquí, pues va a ser a, que permanece constante, y esto será menos 2 entre x a la 3. Vale, tenemos un menos a que va a quedarse ahí constante y la derivada de x a la menos 2 es menos 2 entre x a la 3 por la variación de x más la derivada de L con respecto de x punto, que es mx punto por la variación de x punto. Perfecto. Pero aquí podemos ver que la variación de x, fijaos, la x inicial es esta y la x nueva, por así decirlo, es esta.
Por lo tanto, si pasamos este al otro lado restando, vemos que la variación de x, que es y menos x, pues va a ser igual a, o aproximadamente igual a epsilon x menos 2x punto t. Y si hacemos lo mismo aquí, fijaos que 1 por t va a dar t y tau menos t va a ser igual a 2 epsilon t. Así que seguimos calculando, la variación de la acción va a ser 2a x a la 3 y ahora ponemos la variación de x, que la tenemos aquí, más mx punto, que es lo que tenemos aquí, y ahora tenemos que ver esto qué es. Pero esto, como ya he dicho en algún que otro episodio, la variación y las derivadas conmutan. Por tanto, podemos hacer la variación de x y cuando hayamos acabado, derivamos. Entonces, como la variación que la tenemos aquí es epsilon x menos 2x punto t, pues ahora hay que hacer la derivada con respecto del tiempo de todo esto. O sea que nos va a dar epsilon permanece constante porque es, y multiplicando porque es una constante multiplicativa, y tendremos la derivada de x menos 2, este número de aquí, y la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo, que la derivada de t con respecto de t es 1, y esto es justamente lo que copiamos aquí. Epsilon x punto menos 2x punto t menos 2x punto. Vamos a sacar factor común epsilon. ¿Y qué vamos a tener aquí? Muy bien, he ordenado un poco y lo he apuntado aquí. Esto claramente tiene una pinta horrible, pero vais a ver que se puede simplificar muy fácilmente y da una cosa muy curiosa. Lo primero que vamos a hacer es sacar factor común el 2 y entonces nos va a quedar a entre x al cuadrado, y aquí fijaos que tenemos esto menos esto, en realidad es menos mx punto al cuadrado. Pero si sacamos el 2 significa que hay un 2. Por lo tanto, lo pongo. Y ahora, de lo que queda, que es básicamente esto y esto, voy a sacar factor común t. Bueno, quitándole el 2 que hemos sacado fuera. Así que tendremos menos 2a x punto x al cubo. Y aquí el 2 fuera que hemos sacado. Y el menos también. Y resulta que esto es la derivada del lagrangiano con respecto del tiempo. Fijaos, si L es esto, si derivamos tendremos m medios 2x punto por la derivada de x punto menos a, la derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3 por la derivada de x. Y entonces este 2 se va con este 2, aquí tendremos que este menos hace que esto se convierta en un más, y el x a la menos 3 lo ponemos abajo, y esto es justamente lo que tenemos. Este término está aquí y este término es este. Así que esto lo simplifica todo bastante. Tendremos que la variación de L va a ser 2 epsilon, pero es que incluso esto también, porque esto es el lagrangiano pero cambiado de signo. Por tanto será menos el lagrangiano, y aquí tendremos menos, por cierto, se me ha olvidado sacar factor común la t que está por aquí, esta t de aquí y esta la he sacado factor común. Vale, menos t por la derivada de L con respecto de t. Y como viene siendo un clásico, esto de aquí se puede poner, como seguramente ya estáis adivinando, como la derivada del producto de menos t por L.
Básicamente porque si hacemos, bueno, aparte del menos que está todo el rato, será la derivada del primero con respecto de t, o sea que nos daría L, bien, y luego t tal cual por la derivada de L, o sea, la regla del producto. O sea que esto que tiene esta pinta tan extraña, en el fondo es esto. ¿Va a pasar esto siempre? No. Pero en el caso de que haya simetrías, suele dar cosas, digamos, más o menos manejables o simplificadas. Perfecto. Vale, voy a borrar esto para que nos quepan las cosas. Perfecto, he apuntado aquí que esto es un movimiento de simetría y tal. Y aquí el lagrangiano vale una cosa, aquí vale otra cosa. Digamos, lo borro para no molestar, digamos, ¿no? Pero es lo que hemos dicho. Perfecto. Ahora nos planteamos la siguiente cosa, que es un movimiento real. O sea, que si dejamos una partícula justo también aquí y dejamos que se mueva tal como va a ser real, no fake, sino real, pues esto a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor se mueve así. O sea que no va a tener nada que ver en principio con la simetría, lógicamente, ¿vale? Entonces, en este contexto, pues aquí, de acuerdo, L1 va a dar lo mismo que antes, pero aquí L2 pues va a dar otra cosa, ¿no? Vale, vamos a calcular esta variación y vamos a ver qué sorpresa nos depara la vida. Y volvemos a hacerlo, calculamos la variación. Lo que pasa, o sea, bueno, ponemos lo mismo, ¿no?, que antes. Lo que, a diferencia de antes, si os acordáis, habíamos dicho que la variación de x venía dada por estas fórmulas, ¿no?, que son los movimientos de simetría, y eso también. Pero ahora no, ahora esto lo vamos a dejar absolutamente libre, pero vamos a imponer que se cumplan las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son básicamente el sello de garantía de que va a ser un movimiento real. Las ecuaciones de Euler-Lagrange, en este caso, quedan que la derivada con respecto del tiempo de la derivada de L con respecto de x punto es lo mismo que la derivada de L con respecto de x. O sea que a efectos prácticos consiste en sustituir esta señora por esto y ponerlo aquí, que es básicamente lo mismo. Así que lo hacemos. Y perfecto. Las ecuaciones de Lagrange se cumplen porque hemos obligado a que esto no valga cualquier cosa, sino que valga justamente lo que tiene que valer según Euler-Lagrange. Pero además tenemos una ventaja, la ventaja de siempre, que esto es precisamente la derivada de un producto. Fijaos que esto lo hemos utilizado ya varias veces, suele salir, que es la derivada de L con respecto de x punto por la variación de x. Fijaos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Fantástico. Y ya estamos. O sea, es decir que podemos decir perfectamente que la variación está amarilla, de hecho igual le voy a poner amarillo, ¿vale? O sea, la variación de L amarilla viene dada por esta fórmula y la variación de L azul viene dada por esta fórmula de aquí y además en principio es otra trayectoria. Muy bien. Vale, y para el último paso necesito ser un pelín más preciso. A ver, estamos hablando de la variación amarilla. Por lo tanto, si queréis, a la trayectoria real le vamos a llamar x de t en amarillo. Por lo tanto, tendremos tanto x como x punto reales, porque está en amarillo. Incluso voy a poner la L roja, que es como la suelo poner últimamente y no sé por qué. Pero vamos a ir un poco más allá y vemos que la variación de L no solo depende de x y x punto, sino que también depende de la variación de x que consideremos. Fijaos que en esta expresión yo no he dicho ni he especificado qué tipo de variación estamos haciendo. Claro, si ahora vamos a la otra variación, la de aquí arriba, la del movimiento de simetría, pues teníamos que esa variación del lagrangiano
Claro, va a depender de cosas. Vamos a ver de qué va a depender. De momento apunto lo que teníamos aquí, que es epsilon, la derivada con respecto del tiempo, de menos 2 veces el tiempo por la lagrangiana. Perfecto. Entonces, pensemos un momento. En esta descripción de aquí, yo no he dicho cuáles tienen que ser las x y las x punto, por tanto, las reales no pueden ser, o sea, serán cualesquiera. Por tanto, déjame poner aquí x real, digamos, ¿no? Y x punto real, y esto x fake, y esto x punto fake. Eso sí, en las variaciones que yo he considerado en este caso, tienen que ser movimientos de simetría, por lo tanto, puedo decir que no es cualquier variación, sino que es la variación de la simetría, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que puedo calcular la variación del lagrangiano de dos maneras, cogiendo las trayectorias reales, o sea, Euler-Lagrange, y cogiendo cualquier variación de x, o, sin embargo, puedo imponer que nos movamos en la dirección de la simetría y esto pues no especificar ni poner, o sea, no poner nada, digamos, no especificar de qué variables son estas, si son fake, reales o lo que sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, estas dos expresiones son distintas. Pero, ¿qué hizo Nether? Nether dijo, bueno, es cierto que estas dos cosas son diferentes, pero imaginemos que sustituimos en la primera expresión los señores reales, como ya están, digamos, ¿no? Pero imponemos que estas sean no cualquier tipo de variación, sino que sean las variaciones de simetría. Vale, no pasa nada, eso significaría, esta ecuación sigue siendo válido porque vale para cualquier variación de x, por lo tanto sigue siendo válido esto. Y luego Nether dice, y ahora cogemos esta señora y decimos que estas x y x puntos que satisfagan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Por tanto, si copio todo esto, como esta expresión de aquí vale para cualquier x, pueden ser las reales, pero pueden ser cualquier otras, pues también vale en concreto para las reales. Por tanto, yo puedo coger la expresión de abajo y decir, no, voy a sustituirlo un momento por las reales. Y esto ya venía dado antes, ¿eh? Esto ya venía dado. Por lo tanto, lo que obtengo es, perdón, que me falta la epsilon, derivada con respecto de tiempo, de este asunto de aquí, que es menos 2 TL. Y Nether dice, vamos a ver, si tengo ahora una ecuación para variación de L y otra ecuación para la variación de L, pero resulta que este objeto, porque yo lo he querido así, es el mismo, pues lógicamente si resto estas dos ecuaciones, pues esto me va a dar 0 a la izquierda, ¿no? Efectivamente. Si resto las ecuaciones, en concreto si a esta le llamo A y a esta le llamo B, voy a restar A menos B. Podríamos restar B menos A tranquilamente, ¿eh? Simplemente hago este orden porque es el que típicamente se consideró históricamente. La cuestión es que si hago A menos B, este término se va con este término y por lo tanto me queda 0. Y luego vamos a tener, bueno, de hecho puedo meter epsilon momentáneamente aquí dentro, que es una constante multiplicativa, o sea que se puede hacer. Y tendremos la derivada de no sé qué menos la derivada de no sé cuánto, o sea, la derivada de menos 2t L epsilon menos parcial L con respecto de x punto y la variación de... aquí tenía que haber puesto x, ¿eh? Vale, lo que pasa es que la variación de x en este caso es, lo estoy viendo aquí, es epsilon x menos 2x punto t. Y ahora, de hecho, puedo sacar epsilon fuera de la derivada y como está un 0 a la izquierda, pues simplemente lo puedo sacar de la ecuación. Y de hecho, voy a sacar también factor común un 2, así que quito este 2 y divido entre 2 todo esto. O sea que me queda 0 igual a la derivada de
menos TL, y vamos a tener, a ver, la derivada de esto era mx punto, y aquí tenemos x entre 2, y aquí menos, el 2 se va con el 2 y queda x punto t, o sea, menos TL menos mx punto x entre 2 más mx punto al cuadrado t, y si pongo lo que es L, o sea el lagrangiano, me queda menos t mx punto al cuadrado partido 2 menos a entre x al cuadrado menos mx punto x dividido entre 2 más mx punto al cuadrado t. Perfecto. Y simplifico un poquito más y ya casi lo tenemos. Tendremos que 0 es igual a la derivada con respecto de t de, vale, aquí tenemos mx.2t y aquí tenemos mx.2t, pero dividido entre 2, por lo tanto 1 menos 1 medio es 1 medio, por lo tanto esto ya lo tenemos y esto también. Luego me queda aquí un menos con menos es más, por tanto a t entre x al cuadrado, ya tenemos esto, y luego por último menos mx punto x dividido entre 2, y cambio de signo todo, por lo tanto tendremos mx punto x dividido entre 2 menos mx punto al cuadrado t dividido entre 2 menos a t entre x al cuadrado, y hemos acabado. Todas estas cosas de que saco un 2, que si cambio de signo y todo eso, es simplemente para que corresponda con lo que luego más tarde en otros capítulos voy a definir, simplemente por eso. O sea, no haría falta que hiciéramos todo eso, y lo que yo voy a decir ahora sigue siendo válido, simplemente es para que me cuadren las cosas, para que vaya construyendo de forma que no tengamos que estar redefiniendo las cosas. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto, como ya habéis descubierto hace un rato, es que si tenemos que la derivada con respecto al tiempo de algo es 0, significa que este algo necesariamente tiene que ser constante, y a eso normalmente se le llama Q, o carga conservada. Por tanto, tenemos un nuevo trasto, una nueva cantidad, carga se le suele llamar, insisto, o cantidad conservada. Y esto es básicamente el teorema de Nether. ¿Qué es? Oye, observo una simetría del sistema, teniendo en cuenta este lagrangiano. Pues esa simetría, cuando empezamos a llevarla a cabo y hacemos nuestros cálculos y nuestras cosas, vemos que lleva consigo la conservación de una carga asociada a esa simetría, o sea, una cantidad conservada a medida que la partícula se va moviendo. Esto es muy importante. O sea, esta cantidad de aquí permanece constante en el tiempo a medida que la partícula se mueve. Y esto, señoras y señores, es básicamente el teorema de Nether. Y cuando os decía que esto nos permite resolver la ecuación sin tener que resolver ninguna ecuación, pues os lo voy a mostrar ahora en un momento. Lo que pasa es que voy a ir más rápido, porque si no este vídeo va a ser infinito y creo que está siendo bastante largo. Así que procedo ya en los últimos instantes a mostraros que se puede encontrar la ecuación de movimiento sin resolver ninguna ecuación diferencial. Así que vamos allá. Muy bien, he puesto aquí nuestras dos fantásticas constantes, así que vamos a trabajar un poco. Q lo podemos poner, si os fijáis, como mx.x dividido entre 2, hasta aquí no he hecho nada, pero puedo sacar factor común menos t, y entonces me queda mx punto al cuadrado dividido entre 2 más a partido x al cuadrado, que esto es básicamente e, o sea que q es igual a
x punto x entre 2 menos e por t. Entonces puedo despejar de aquí x punto y esto va a ser q más e t por 2 entre m y entre x. Así que si ahora elevo al cuadrado, más que nada para sustituir aquí, tendremos 4m q más e t al cuadrado 1 partido x al cuadrado. Si ahora multiplico por m medios para tener el primer término de aquí, tendremos 4m medios de m de aquí. Entonces estas m se van a ir y queda 4 entre 2 es 2, o sea casi 2 entre x al cuadrado, y borro el x cuadrado de aquí. Entonces ahora vamos a sustituir, tendremos e igual a esto, que es esto de aquí, 2 x al cuadrado q más e t al cuadrado más a x al cuadrado, y entonces paso esta x al cuadrado al otro lado multiplicando y esta e la paso dividiendo y finalmente este cuadrado lo paso en forma de raíz. Y voilà, ya lo tenemos. Tenemos la trayectoria, bueno, de hecho sería un más menos. Entonces, si alguien se pregunta cuánto vale q y cuánto vale e, pues esto es muy sencillo. Por ejemplo, si queremos que, por ejemplo, en el tiempo 0 la posición sea x sub 0 y que la velocidad sea la que sea, v0, pues entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos aquí y decimos, como es una constante, valdrá igual todo el rato, también valdrá para estas condiciones iniciales. Entonces, eso será igual a mv0 al cuadrado partido 2 más a partido x0 al cuadrado, y por tanto ya tendríamos fijado la e, pero también la q pues será pues la m por la v0 por x0 entre 2, y aquí fijaos que el tiempo está presente y hemos dicho que es en el tiempo 0, ¿no? Pues entonces ya no está, valdría esto. Pues entonces esto lo sustituimos aquí y la e la sustituimos aquí y aquí y ya está. Así de fácil. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria es esta? Recordad que teníamos el eje x, y, digamos, y que la partícula se podía mover solo en el eje x y que la fuerza era proporcional a 1 partido x3. Eso quiere decir que a medida que la pelota se esté alejando, la x cada vez es mayor y entonces la fuerza, cuando x tiende a infinito, pues tiende a 0, porque x es un número muy grande y 1 entre un número muy grande es 0. Y si la fuerza tiende a 0, cuando x sea grande, entonces la aceleración tiende a 0 y por tanto la velocidad tiende a ser una constante. Y vemos que esto cuadra perfectamente. O sea, si dejamos que pase mucho tiempo, que es una manera de decir que le dé tiempo a ir para allá, pues entonces fijaos lo que va a pasar. Este término t al cuadrado va a ser mucho más grande que este, por tanto esto aproximadamente será raíz de 2 partido e por raíz de este cuadrado. Ese cuadrado y la raíz se va y queda q más e t. Esto va a ser raíz de 2e a t. Vemos que la velocidad límite a la cual va a llegar pues va a ser raíz de 2e, por ejemplo, ¿no? Y esto también lo podéis comprobar, lo que pasa es que no lo he calculado, o sea, lo he comprobado, pero no lo voy a hacer ahora porque ya llevo demasiado tiempo haciendo este vídeo, pero eso que he dicho antes, que la fuerza era igual a 2a x al cubo, es decir, que la masa por la aceleración es igual a 2a x al cubo, si utilizáis esta expresión y deriváis dos veces y sustituís aquí y también sustituís la x, resulta que cuadra. O sea, esto es solución de este problema. Así que ya veis, la vida
es maravillosa. Bueno, claro, seguramente más de uno estará preguntando que igual sale más a cuenta resolver las ecuaciones de movimiento que todo este follón del teorema de Nether. En este caso sí que doy la razón que efectivamente es mucho más fácil ir a encontrar las ecuaciones de movimiento. Está clarísimo. Pero es que no se trataba de eso, se trataba de ver primero qué relación había entre una simetría continua y una cantidad conservada, y dos, que mediante esas cantidades se puede resolver la teoría. Esto en partículas que se mueven en una dimensión pues igual no sale a cuenta, pero cuando tenemos una teoría muy sofisticada, el encontrar cantidades conservadas o cargas conservadas nos ayuda a resolver el problema muchísimo y a entenderlo de forma más profunda, ¿vale? Así que esto es una herramienta poderosa de análisis. Pues nada, disculpad por el tostonazo de vídeo que os acabo de soltar y espero que medianamente lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, si hay alguna duda o algo, puedo mirar de responderla en los comentarios. En el siguiente capítulo vamos a generalizar esto y vamos a enunciar el teorema de Nether en general. Muy bien, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.